Bienvenidos amigos de Modo Vida a un nuevo video, un nuevo tip que estamos compartiendo con ustedes y en este caso lo titulamos Empatizar con otros. ¿Y a qué nos referimos con esto de empatizar con otros? Bueno, como cristianos sabemos empatizar con todos, pero queremos hacer principal hincapié en empatizar con las personas que están sufriendo las consecuencias del pecado, las consecuencias de decisiones que tomaron. Estas personas muchas veces, en lugar de recibir amor, simpatía, apoyo de las personas que los rodean, reciben críticas, reciben comentarios a sus espaldas o cosas como vos te lo buscaste o viste eso por no hacer caso. Muchas cosas que por ahí pueden decirse a espaldas criticando a esa persona y que uno cree que está en la postura correcta de criticar eso porque es pecado. Pero se olvida de que en realidad nosotros como cristianos tenemos que buscar imitar a Jesús. Y Jesús era alguien misericordioso, Jesús era alguien que daba amor a los pecadores, a todos, porque bueno, recordemos, todos somos pecadores. Capaz no en todos se ven pecados visibles y que traigan grandes consecuencias. Y por eso creemos que estamos del lado correcto y bueno, la otra persona es la que está sufriendo las consecuencias de sus propias decisiones, por estar lejos de Dios, por haber desobedecido su ley. Pero bueno, tenemos que recordar que siempre tenemos que buscar el ejemplo de Jesús. Y Jesús era una persona misericordiosa con todos, incluso los pecadores. Por ejemplo, María Magdalena, uno de sus seguidores, una amiga también, ella tenía una mala reputación porque ella se dedicaba a lo que hoy llamaríamos prostitución y digamos tenía una vida de pecado, pero Dios no le criticó, no le puso el dedo señalador, sino que la aceptó y le trató con amor y misericordia. Otro ejemplo de personas que eran repudiadas socialmente en esa época son los publicanos, que eran personas que recaudaban impuestos de su propio pueblo para el otro pueblo opresor que era Roma. No eran personas muy queridas, incluso eran personas criticadas, a las que se les llamaba pecadores. Pero ¿qué pasó? Jesús hizo lo que hizo con todos los pecadores. Amó a los publicanos y también les dio una oportunidad, les fue misericordioso y les otorgó el cariño que ellos necesitaban. Tenemos el ejemplo preciso de Zaqueo. Zaqueo era un recaudador de impuestos que además, como bien él lo reconoció, robaba. Juntaba de más, pedía de más y se quedaba con una parte. Entonces cuando Dios lo aceptó, incluso fue a comer a su casa, cosa que en esa época fue bastante criticado, él dijo que, gracias a ese amor que Jesús le mostró, su corazón pudo ser transformado y decidió devolver lo que había robado. Jesús siempre entonces primero da amor y misericordia a los pecadores. También tenemos a Jesús colgado en la cruz con dos ladrones a sus costados y uno allí mismo reconociéndose pecador habla con Jesús y Jesús en ese momento de sufrimiento, inclusive de agonía, tuvo ese tiempo para dedicarle amor a ese ladrón, a ese pecador, a ese malhechor que estaba siendo crucificado a su lado. Sí, lo trató con amor, como trató a todas las personas con las que se encontró en su vida acá en la tierra. O sea, pensemos que, como dijiste, en ese momento de agonía, Jesús estaba incluso separado de su Padre, estaba cargando con el pecado de todos, no estaba en las mejores condiciones para empatizar con el que estaba al lado. Digamos que podría estar un poco triste, deprimido, irritado por la situación, pero incluso en esa situación, Él mostró amor. Aún así lo hizo, dejándonos ejemplo a nosotros.
Como siempre decimos, la vida de Jesús es nuestro mayor ejemplo. También tenemos escrito en la Biblia esa situación puntual de cuando le trajeron a una mujer a Jesús para apedrearla porque la encontraron haciendo actos ilícitos. Y Jesús, sin decir una palabra, se agachó y empezó a escribir en el suelo los pecados de todos aquellos que la estaban acusando, tratándola con amor. En vez de levantar el dedo y juzgarle y decir, tienen razón, ella estuvo en pecado, sino al contrario, la trató con amor, con misericordia, como no lo habían hecho todas estas otras personas, supuestamente dirigentes religiosos, ¿no es cierto?, y correctas. Y ahí vemos otro ejemplo, y así hay un montón, de cómo en cada situación Jesús trataba con amor a estas personas. En vez de acusarlas, primero las trataba con amor. Incluso, ¿qué pasó en esa historia? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a los que buscaban apedrearla? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. O sea, como dijimos antes, no olvidemos, todos somos pecadores. Todos estamos en las mismas condiciones. Capaz que no vemos las consecuencias de malas decisiones, como puede ser el caso de otras personas. Pero tenemos que empatizar con el sufrimiento que genera el pecado en los demás. Y eso, eso no quiere decir que nosotros no tengamos la capacidad de reconocer el pecado. O sea, Dios fue claro, siempre fue claro, en qué es lo que va en contra del carácter y la ley de Dios, que sería el pecado, y qué es lo que Dios busca que nosotros manifestemos en nuestras vidas como hijos de Dios. Esa diferenciación siempre debe estar clara y nosotros podemos discernir. Entonces, podemos separar el pecado del pecador, es decir, lo que nosotros tenemos que rechazar es el pecado, porque va en contra de Dios, de la naturaleza santa de Dios. Eso sí, no es algo que tendríamos que aceptar, el pecado, pero el pecador, que es una persona merecedora de la misericordia de Dios, como nosotros también lo somos, debe ser también merecedora de nuestra empatía, de nuestro cariño, y más aún en esas situaciones de dolor o de sufrimiento que puede estar pasando. Vamos a ver un par de textos. Tito capítulo 3, versículo 2 dice, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 7 encontramos lo siguiente. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, en estos textos encontramos que tenemos que ser misericordiosos con todos y tenemos que ser misericordiosos para alcanzar misericordia. Nosotros mismos no somos merecedores de misericordia, pero aún así Dios nos la regala. Por su gracia, Él nos ama y nos brinda la posibilidad de la salvación. Me acabo de acordar de algo, de la parábola de los dos deudores. Que bueno, ahí vemos otro ejemplo más en la palabra de Dios de lo que Dios espera de nosotros, que es que así como Dios nos perdona la deuda a nosotros, que nosotros también podamos aplicar esa misericordia a todos los demás que nos rodean. Bueno, y hablando de eso de que nosotros sí podemos discernir lo que está bien de lo que está mal, que es que el hecho de ser misericordiosos, amar y apoyar al pecador, no quiere decir de que estemos de acuerdo con el pecado, porque nosotros sí sabemos separar y reconocer el pecado. Vamos a ver lo que dice Mateo 7:1, que es a veces el texto de lo que algunas personas se podrían llegar a agarrar para decir que no debemos indicar el pecado. En Mateo capítulo 7, versículo 1, encontramos que dice lo siguiente: no juzguéis para que no seáis juzgados. Bueno, dijimos que nosotros sí podemos identificar el pecado, pero este texto nos está diciendo que no debemos juzgar. Entonces un pecador podría llegar a decir, bueno, ¿sos quién para decirme el pecado que estoy cometiendo, marcarme el error? Porque bueno, este texto dice que no debemos juzgar. Pero en realidad Jesús lo que estaba buscando dejar claro con este texto es que nosotros
también somos pecadores. Y además, nosotros no conocemos el corazón de esa persona, no conocemos cuál es su estado en cuanto a su relación con Dios, no conocemos las intenciones que tiene. Por ahí esa persona ya decidió volver a Dios o está luchando con ese pecado, ya se comunicó con Dios. No conocemos los detalles pormenores, porque nosotros no podemos conocer el corazón de la persona como sí lo puede hacer Dios. Entonces, eso es lo que nosotros no podemos juzgar. No podemos acusar al otro de cosas que no sabemos. Ahora, sí podemos ayudar a nuestros hermanos o amigos, como ya mencionamos en un video anterior, cuando hablábamos de ser amigos. Sí podemos indicarle cuando nosotros vemos que está yendo en una dirección equivocada, cuando hay algo que debe cambiar para poder volver a Dios o algo que podría beneficiar su vida. Tenemos que poder indicar esas cosas, pero siempre con amor, con misericordia, sin juzgar, como quien tiene la sabiduría, como quien nunca se equivocó, porque eso ya sería una forma de llegar al otro soberbia, una forma soberbia que obviamente no es la que Dios aplicaba cuando se dirigía a los pecadores. Entonces, recordar eso, que nosotros tenemos que quitar siempre el dedo acusador y mostrar más que nada la mano amorosa, buscando siempre restaurar a nuestro hermano en su relación con Dios. Vamos a terminar leyendo Gálatas 6, 1 también, en el primer versículo del capítulo. Bien, dice lo siguiente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Como dice este texto, la invitación que tenemos nosotros es a restaurar al pecador, no de acusar, no de tratar de hacer justicia. O de marcar la diferencia, yo soy santo y vos no. Porque el juicio le pertenece únicamente a Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es quitar el peso del dedo acusador de aquellas personas que están sufriendo por el pecado, como Jesús lo hizo. Y de esa manera restaurarlos con amor para que vuelvan a tener esa relación estrecha con Dios. La clave siempre es el amor. El amor, que el amor es Dios, vence siempre al pecado. Así que recurramos a eso cuando veamos a algún hermano que está sufriendo las consecuencias del pecado. Así es que nos despedimos del tip de hoy y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.